Tarbex. La comandante naval Sura Nixos había visto muchas cosas en sus 3 siglos de servicio militar. Enormes batallas espaciales que convirtieron sistemas estelares enteros en campos de escombros, errores diplomáticos que provocaron guerras galácticas, gigantes gaseosos explotados como fuente de combustible por antiguas civilizaciones hambrientas, pero nunca en todo su tiempo atravesando el cosmos se había encontrado con algo parecido a un humano, y no a cualquier humano. Esta en particular se llamaba Teniente Valerie Hendrys. La designación no significaba nada para Sura, pero aparentemente tenía un peso significativo entre los terranos. La criatura que ahora tenía ante sí estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el protector del pechoy, los labios curvados en lo que su especie llamaba una sonrisa, pero que para cualquier tarbexiano sensato parecía una amenaza. Así que, dijo Valerie, golpeando con la bota el suelo metálico de la sala de interrogatorios, ¿de verdad pensaban que invadir la Tierra iba a ser un paseo, eh? El implante traductor de Sura luchó con la expresión idiomática, pero logró transmitir el significado general. Ella agitó sus membranas branquiales con fastidio. El imperio Tarbex no se pasea por los parques, humano. Nosotros conquistamos, sometemos, lo hemos hecho en 17 sectores galácticos. Sí, ¿y cómo te está yendo ahora? Sura sintió que su corazón secundario se aceleraba con rabia. ¡Qué osadía! Allí estaba ella, comandante de la tercera flota, capturada y atada con grilletes en la sala de interrogatorios de su propia nave insignia, siendo ridiculizada por un mamífero bípedo cuya especie apenas había descubierto el viaje más rápido que la luz hacía apenas un siglo. Este revés es temporal, respondió Sura con la voz crepitando a través del traductor. Incluso ahora, nuestros refuerzos se reúnen en los límites de vuestro sistema solar. Valerie echó la cabeza hacia atrás y soltó un sonido que Sura reconoció como una carcajada. Este resonó en las paredes metálicas, amplificando el insulto. Refuerzos. Oh, cariño. Esas naves estaban fritas antes incluso de salir del cinturón de Kuiper. Vuestros sistemas de comunicación llevan semanas comprometidos. Os hemos estado alimentando con información falsa desde que entrasteis en nuestro territorio. Las manchas bioluminiscentes de Sura brillaron, la invasión fallida de un púrpura brillante por la conmoción antes de que pudiera controlarse. Imposible. Los protocolos de encriptación Tarbex eran legendarios, a menos que Jenny... Sí, Valerie dijo, leyendo perfectamente la reacción del comandante alienígena. Desciframos vuestra supuesta encriptación indescifrable. Nuestros sistemas de IA tardaron unos, no sé, 17 minutos. 17 minutos, repitió Sura débilmente. Su especie había pasado generaciones perfeccionando esos algoritmos. Podrían haber sido 16 en realidad. Estaba tomando un café cuando lograron el avance. Valerie se encogió de hombros con un gesto casual que, de alguna manera, resultó más insultante que cualquier declaración formal de victoria. Sora intentó recuperar la compostura. Deberías saber, humano, que estoy entrenada para resistir todo tipo de interrogatorios. Tus tácticas de guerra psicológica son primitivas y no obtendrás nada de valor. Interrogatorio, guerra psicológica. Valerie. Se rió de nuevo, esta vez agarrándose el abdomen como si le doliera, aunque Sura sabía que se trataba de otro comportamiento humano desconcertante que indicaba diversión. ¡Oh! ¡Qué graciosa, comandante! Esto no es un interrogatorio. Es mi forma de matar el tiempo mientras mi equipo descarga toda la base de datos táctica de su flota. Un frío escalofrío recorrió a Sura, extendiéndose desde su centro neuronal hasta sus extremidades tentaculares. Eso es imposible. La base de datos está físicamente aislada y requiere una triple autenticación del personal de mando del almirante Tale. Valerie hizo un chasquido con la boca. ¿Te refieres a estos? Sacó un pequeño recipiente transparente de un bolsillo de su uniforme. En su interior flotaban 3 puntas de tentáculos cortadas, con sus implantes de autenticación todavía brillando débilmente. Por primera vez,
En su carrera militar, Sura sintió verdadero miedo. ¿Quiénes son ustedes?, susurró. El rostro de Valerie se transformó. La sonrisa desapareció y fue sustituida por algo duro y antiguo, algo que le recordó a Sura a la especie depredadora a la que sus antepasados habían evolucionado para temer. Somos humanos, comandante, y, a diferencia de vuestra especie, a la que el cónclave de Andrómeda le concedió el don de los vuelos espaciales, nosotros nos abrimos camino hacia las estrellas a base de sangre, ingenio y una determinación obstinada. Valerie comenzó a caminar por la habitación, sus botas haciendo un ruido seco contra el suelo metálico. ¿Sabes cuál es mi primer recuerdo, comandante Nixos? A los 4 años aprendí a desmontar y montar un rifle de pulsos mientras llevaba un traje de protección contra materiales peligrosos para niños. A los 6, podía recitar la composición química de todos los agentes nerviosos xenobiológicos conocidos. A los 8 años, realicé mi primera simulación de combate contra un algoritmo de guerra centuriano. Los cuentos que me contaban antes de dormir no eran de princesas ni de criaturas mágicas, sino análisis tácticos de la guerra del primer contacto de la Tierra. Las membranas de Sura temblaron. Te criaron para la guerra, eres un constructo militar genético. No Valerie respondió, deteniendo su paseo. Solo una niña militar cuyos padres servían en la defensa terrestre. Papá era de las fuerzas especiales y mamá era de inteligencia xenobiológica intelligence. Después de que murieran en el incidente Próxima, el ejército se convirtió en mi familia y el comandante de la familia te enseña cosas. El panel de comunicación de la pared sonó. Valerie pulsó un botón sin apartar la mirada de Sura. «Hendrik está aquí, teniente», dijo una voz ruda. «Descarga completa. Tenemos todo, y te alegrará saber que esos biológicos que querías, el equipo científico dice que son viables. Parece como los tarbexianos realmente planeaban introducir un patógeno adaptado al ecosistema de la Tierra. Gracias, Mayor Quan. Nos vemos en el punto de extracción Bravo en 10 minutos. Valerie terminó la comunicación y se volvió hacia Sura, cuyas manchas bioluminiscentes se habían atenuado hasta adquirir un color gris enfermizo. Un patógeno, dijo Valerie en voz baja, dirigido contra civiles. Interrogatorio del teniente Hendricks. No combatientes, niños. Fue simplemente una contingencia, dijo Sura rápidamente. Protocolo estándar para todas las especies que se resisten a las primeras propuestas diplomáticas. ¿Propuestas diplomáticas? La voz de Valerie se elevó ligeramente. ¿A eso llamas estacionar una flota de batalla en el borde de nuestra atmósfera y exigir nuestra rendición incondicional? El Imperio ha descubierto que una demostración de superioridad militar a menudo evita derramamientos de sangre innecesarios. Bueno, aquí tiene una lección de psicología humana para usted, comandante. Cuando amenaza, no nos acobardamos, nos volvemos creativos. Cuando nos acorralas, no nos rendimos, luchamos sucio. Un estruendo sordo vibró por toda la nave. Valerie comprobó un dispositivo en su muñeca. Esas deben de ser las cargas que mi equipo colocó en el compartimento de motores. No te preocupes, te hemos dejado suficiente energía para el soporte vital y las comunicaciones de emergencia. No somos monstruos. Después de todo el sarcasmo, goteaba de su voz como veneno. ¿Me dejáis con vida para informar de mi fracaso? Sora no pudo ocultar su confusión. En el Imperium, tal misericordia era algo inaudito. Oh, por supuesto. Valerie volvió a sonreír, pero esta vez no le llegó a los ojos. Quiero que le contéis a vuestro Imperium exactamente lo que ha pasado aquí. Quiero que sepan que un solo equipo de infiltración humano ha derrotado a su supuestamente invencible tercera flota. Quiero que entiendan con quién están lidiando. Valerie se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir y comandante, cuando haga su informe. Asegúrese de mencionar que la teniente Valerie Hendricks le envía sus saludos. El nombre no significará nada para sus superiores todavía, pero créame, lo conocerán muy, muy bien. Y con esas palabras flotando en el aire, Valerie salió por la puerta, que se cerró detrás de ella con un silbido neumático. Sura se quedó sentada en silencio, atónita,
con la mente acelerada tratando de comprender la magnitud de lo que acababa de suceder, la arrogancia del imperio al suponer que cualquier especie sin una historia multimilenaria de viajes espaciales sería presa fácil, el error fatal de subestimar a estos humanos. La iluminación de emergencia de la nave se encendió cuando fallaron los sistemas de energía principales, bañando la sala de interrogatorios con un inquietante resplandor rojo. A través de la ventana, Sura pudo ver cápsulas de escape lanzándose desde varios puntos del casco de la nave insignia. Su tripulación abandonaba el barco. El instinto de supervivencia tan antiguo como su especie la impulsaba a encontrar una salida para escapar y advertir al Imperium sobre estos humanos. Pero algo más, algo que nunca había sentido antes, la mantenía clavada en el sitio la curiosidad. ¿Qué tipo de especie cría a sus hijos en la guerra y la estrategia? ¿Qué presión evolutiva podría crear seres que respondieran a las amenazas no con miedo, sino con una agresión calculada? ¿Cómo habían avanzado tan rápido, pasando de vuelos atmosféricos primitivos a derrotar a una flota de batalla del Imperio en menos de 2 siglos? El sistema de comunicación de Manesiam, emergencia, crepitó. «Atención, nave Tarbex. Aquí la Fuerza de Defensa de la Tierra, Almirante Helena Blackwell. Su flota ha sido neutralizada, sus fuerzas terrestres han sido capturadas o eliminadas, sus armas biológicas han sido confiscadas y están siendo analizadas en este momento. Tienen un ciclo estándar para reunir a los supervivientes y abandonar nuestro sistema solar. Cualquier nave que permanezca después de ese tiempo será considerada hostil y tratada como tal. Esta es su única advertencia». La comunicación terminó abruptamente, dejando a Sora en silencio una vez más, por primera vez en su carrera militar. La comandante Sura Nixos, del poderoso imperio Tarbex, hizo algo sin precedentes. Rió, pero no por diversión, sino por la profunda comprensión de que el imperio, con toda su antigua sabiduría, había cometido un error catastrófico. Habían juzgado a la Tierra por su infancia tecnológica en lugar de por la ferocidad de sus habitantes. Habían visto una raza joven que viajaba por el espacio y habían asumido que la inexperiencia equivalía a debilidad, pero no habían comprendido una verdad fundamental que la teniente Valerie Hendricks había intentado explicar. Los humanos no desarrollaron primero la tecnología y luego alcanzaron las estrellas, sino que desarrollaron la tecnología porque estaban decididos a alcanzar las estrellas. Su impulso, su ambición, su incansable búsqueda del progreso no era un producto de su civilización, sino la causa de ésta. Y mientras los restos de la otrora orgullosa tercera flota se alejaban cojeando del sistema Soul, Sura comenzó a redactar en su mente el informe que entregaría al almirante imperial T, un informe que comenzaría con una advertencia. Los humanos están llegando y que las estrellas nos ayuden a todos cuando lleguen. 3 meses galácticos estándar más tarde, el almirante supremo Colox del imperio Tarbex se presentó ante el Consejo Superior con los antebrazos entrelazados a la espalda en la postura formal de quien va a dar una noticia grave. «La contraofensiva humana ha comenzado», anunció con voz que resonó en la amplia sala. «Han recuperado no solo su territorio, sino que han avanzado hasta el sistema Próxima Centauri. Nuestra colonia allí ha caído». El consejero Dra, el más anciano de los miembros del Consejo Superior, se inclinó hacia adelante. Aquella base imposible de Próxima tenía generadores de escudos planetarios y una red de defensa capaz de repeler una armada. «Los humanos no atacaron con una armada», respondió Calox en voz baja. «Enviaron una sola nave, pequeña y sigilosa, que transportaba un equipo de 12 operativos». «Bueno», la voz del consejero se elevó con incredulidad. «¿12 individuos contra una base militar fortificada con más de 8,000 efectivos? 11 de ellos eran una maniobra de distracción», continuó Kellogg's. «La 12ª era la teniente Valerie Hendricks». Un murmullo recorrió la sala del consejo. El nombre se estaba volviendo infame. La misma humana del incidente de la tercera flota.
declaró la consejera Mira. No era una pregunta, confirmó Cooks. Ella se infiltró en el centro de mando de la base, burló los sistemas de defensa y transmitió las frecuencias del escudo a la flota humana que esperaba en los límites del sistema. Nuestras defensas fueron inútiles y la base se rindió en cuestión de horas. ¿Qué quiere este humano? ¿Renge por el intento de invasión de su mundo?, preguntó el consejero Dravkel, que dudó antes de responder. No, consejero. Según el mensaje que transmitieron tras tomar la base próxima, quieren negociar. Después de esta muestra de agresión, lo llaman reciprocidad. Afirman que al intentar invadir su mundo natal, hemos abierto relaciones diplomáticas en un lenguaje que ellos entienden perfectamente, la fuerza. Ahora que tienen nuestra atención, desean establecer canales diplomáticos más convencionales. Los parches bioluminiscentes de la consejera Mera parpadearon con escepticismo. ¿Y debemos creer que estos humanos de repente quieren la paz después de demostrar su poderío militar? No es exactamente la paz, aclaró Kulox. Están proponiendo un tratado de defensa mutua. Han ofrecido compartir ciertas tecnologías a cambio de nuestra investigación biomédica avanzada. También solicitan que reconozcamos su soberanía sobre el sistema Saúl y su derecho a colonizar 7 sistemas estelares vecinos específicos. Dicta los términos como si hubieran ganado una guerra que apenas ha comenzado. Protestó el consejero Drab. Las membranas de Cooks se agitaron en lo que podría haber sido resignación y respeto. Consejero, creo que están tratando de evitar esa guerra. Han demostrado que pueden derrotarnos, pero están optando por la negociación en sus términos. Sí, reconoció Kellogg's. En sus términos, pero tal vez deberíamos considerar que estos términos, aunque audaces, no son irrazonables dadas las circunstancias. La sala del consejo se quedó en silencio mientras asimilaban las implicaciones. El poderoso imperio Tarbex, invicto durante milenios, se le ofrecía una forma de evitar la humillación a manos de una especie a la que habían tachado de primitiva apenas unos meses antes. Hay una cosa más, añadió Quack después de que el silencio se prolongara incómodamente. Han solicitado un representante específico para las negociaciones. Déjame adivinar. Consejera Mira dijo secamente. Su comandante, Suranixos. Kellogg's asintió. El teniente Riggs la pidió específicamente por su nombre. La contraofensiva próxima. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Pero el comandante, cuyo fracaso había desencadenado esta cadena de acontecimientos, sería ahora fundamental para determinar la futura relación entre los humanos y el imperio, ya que el Consejo aprobó a regañadientes los términos humanos para la negociación. Billones de ciudadanos de todo el imperio seguían felizmente a Genosal, hecho de que su galaxia había cambiado para siempre, no por algún evento cósmico o el surgimiento de un antiguo adversario, sino porque habían subestimado a una sola, especie de una estrella amarilla sin importancia en el brazo espiral occidental de la galaxia, una especie criada en la guerra, templada por el conflicto e impulsada por una mezcla inexplicable de agresividad y compasión que la convertía quizás en la fuerza más peligrosa que el Imperium había encontrado jamás. Los humanos estaban llegando al escenario galáctico y traían consigo una nueva forma de pensar que desafiaría los cimientos mismos de la política interestelara a través del vacío del espacio en el recién establecido puesto militar humano que orbitaba Próxima Century B. La teniente Valerie Hendricks estaba de pie junto a una ventana contemplando las estrellas detrás de ella. El mayor Quan se acercó con una tableta de datos. Los tarbexianos han aceptado nuestras condiciones, informó. Van a enviar al comandante Nixos como representante. Valerie asintió con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Bien, ella es una de las pocas que realmente entiende lo que es la humanidad. ¿Es eso lo que representa? ¿Por eso la dejaste vivir?, preguntó Quan. ¿Por eso le pediste que fuera nuestra embajadora ante su pueblo? Valerie siguió mirando fijamente el infinito campo estelar. La dejé vivir porque necesitaba.
Transmitir un mensaje y ahora ese mensaje ha sido entregado. Quira. Valerie se apartó de la ventanilla, con los ojos reflejando la luz de estrellas alienígenas que la humanidad no fue criada para conquistar la galaxia. Mayor, fuimos criados para sobrevivir en ella. Y a veces eso significa mostrar tu fuerza antes de ofrecer tu mano. A medida que se acercaba la primera cumbre diplomática entre los humanos y el Imperio Tarbex, las noticias sobre la nueva especie se extendieron, por la galaxia como la pólvora. Otras potencias observaban con interés, algunas con miedo, otras con cálculo, pero ninguna podía predecir lo que surgiría de esas negociaciones, ya que la galaxia estaba a punto de descubrir lo que el comandante Zura Nixos ya sabía, que los humanos, moldeados por el pensamiento militar de la Tierra y endurecidos por su breve pero intensa historia de conflictos espaciales, eran diferentes a cualquier especie que hubiera existido antes. No solo luchaban para ganar, luchaban para cambiar las reglas del juego por completo. La nave diplomática Handshake era, en opinión profesional de la comandante Zura Nixos, el buque de guerra más extraño que había visto jamás. Los humanos insistían en que no era un buque de guerra, sino una plataforma diplomática, pero su ojo entrenado podía detectar los puertos de armas camuflados, el blindaje reforzado del casco bajo el exterior decorativo y la configuración de los dos grandes motores que sugerían una velocidad muy superior a la necesaria para fines diplomáticos. Disfrutando de la visita, la comandante teniente Valerie Hendricks preguntó, apareciendo a su lado en la sala de observación. La humana vestía lo que ellos llamaban uniforme de gala, una impecable composición de tela oscura con símbolos metálicos, que presumiblemente denotaban sus logros. Su nave diplomática podría soportar un bombardeo de medio alcance y seguir respondiendo al fuego, observó Zura con sequedad. Un enfoque interesante para las negociaciones de paz. Los labios de Valerie se curvaron hacia arriba. Tenemos un dicho en la Tierra, habla suavemente y lleva un gran garrote. El apretón de manos es nuestro gran garrote. Con cuidado comienzan las negociaciones diplomáticas diseñado para no tener que usarlo nunca. La obsesión de su especie por la violencia se extiende incluso a sus metáforas, dice el representante, de un imperio que intentó conquistar la Tierra como una operación de expansión rutinaria. Valerie señaló hacia la ventana donde la joya azul verdosa de Próxima Centauri B colgaba suspendida en el espacio. ¿Discutimos el tratado provisional que los delegados de ambas partes han estado preparando durante semanas? Las membranas branquiales de Zura se agitaron en lo que los humanos habían aprendido a reconocer como resignación. «Adelante, teniente». Mientras caminaban por los pasillos de la nave, Zura observó la facilidad y eficiencia de la tripulación humana se movían con determinación, intercambiando breves saludos con la cabeza o con la mano, sin el elaborado protocolo que se habría requerido en una nave tarbexiana, otra señal de su naturaleza adaptativa. Valoraban la función por encima de la forma, los resultados por encima de la tradición. «He sentido curiosidad», se atrevió a decir Zora al acercarse a la sala de conferencias. «Vuestra destreza táctica es innegable, pero lo que realmente distingue a vuestra especie es vuestra comprensión psicológica de vuestros oponentes. Esto sugiere una preparación exhaustiva. Os preguntáis si estudiamos vuestra especie antes de encontraros». La idea se le había ocurrido a Valerie, que se detuvo y se volvió hacia el comandante alienígena. No sabíamos que el Imperio Tarbex existía hasta que su flota apareció en nuestro sistema. Pero llevamos preparándonos para escenarios de primer contacto desde antes de alcanzar la capacidad de vuelo espacial. La doctrina militar, la psicología alienígena y la evaluación de amenazas xenobiológicas son materias fundamentales en nuestros ejércitos. Se estaban preparando para la guerra antes de conocer a sus enemigos, se maravilló Zora. La mayoría de las especies desarrollaron tales protocolos tras sus primeros conflictos interestelares. La mayoría de las especies no han pasado toda su historia planetaria luchando entre sí, respondió Valerie con voz repentinamente sombría. La historia militar de la Tierra se remonta a miles de años. Comandante,
Perfeccionamos el arte de matarnos unos a otros mucho antes de fijarnos en las estrellas. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron deslizándose, revelando una cámara circular con representantes de ambas especies dispuestos alrededor de una gran mesa. La delegación humana era más pequeña que la tarbexiana, solo 5 individuos en comparación con los 12 del Imperium. Zura reconoció esto como otro sutil juego de poder. Los humanos estaban transmitiendo que necesitaban menos individuos para tomar decisiones. La almirante Helena Blackwell, la formidable humana que había entregado el ultimátum tras la invasión fallida, se puso de pie al entrar. Bienvenida, comandante Nixo. Confío en que el teniente Hicks haya sido un acompañante adecuado. El teniente Jaja ha sido muy informativo, respondió Zura con cautela. Excelente, por favor. Tomen sus lugares, tenemos mucho que discutir. Las negociaciones comenzaron con las presentaciones rituales, pero rápidamente pasaron a temas sustantivos. Los humanos fueron directos, a veces de forma discordante para los estándares tarbexianos. No recurrieron a las posturas habituales ni a las sutiles amenazas que caracterizaban la diplomacia del Imperium. En su lugar, expusieron sus requisitos con precisión, reconociendo la soberanía humana sobre el sistema del alma y los derechos exclusivos de colonización de 7 sistemas estelares cercanos, el intercambio de conocimientos tecnológicos y científicos, especialmente en los campos de la propulsión y la medicina, y un pacto de defensa mutua contra posibles agresores del núcleo galáctico. Estos términos son inesperadamente moderados, señaló el alto consejero Vex, el diplomático tarbexiano de mayor rango. Dados sus éxitos militares, esperábamos exigencias más punitivas. La expresión del almirante Blackwell permaneció neutral. El Imperio Tarbex tiene mucho que ofrecer a la galaxia. No vemos ninguna ventaja en paralizar a un aliado potencial. Aliado. Aliado. Palabras parecieron pillar por sorpresa a la delegación tarbexiana. Por supuesto, respondió Blackwell. Nuestra inteligencia sugiere que la hegemonía de Axelon se ha estado expandiendo agresivamente hacia este sector. Por separado, ambos podríamos enfrentarnos a desafíos. Juntos representamos un elemento disuasorio más formidable. Zura observó cómo se desarrollaba la estrategia humana. No solo buscaban la paz tras su victoria, sino que estaban reestructurando la dinámica de poder de todo este sector galáctico. Brillante y aterrador a partes iguales. Un joven oficial humano entró en la sala de conferencias y le susurró algo a la teniente Hicks, que inmediatamente se puso rígida. Se acercó a la almirante Blackwell y le habló en voz baja al oído. La expresión de la almirante no cambió, pero asintió una vez con brusquedad. «Consejeros», dijo Blackwell dirigiéndose a la delegación tarbexiana. Necesitaremos hacer un breve receso. Nuestros sensores de largo alcance han detectado actividad inusual en el borde de este sistema. Los diplomáticos fueron escoltados a una zona de espera, mientras que el personal militar de ambas especies se dirigió rápidamente al centro de mando del handshake. Zura se vio incluida en una cortesía inusual que sugería que los humanos querían su evaluación táctica. El centro de mando zumba con la actividad de los oficiales que monitoreaban las pantallas y comunicaban informes en la pantalla principal. Un grupo de naves no identificadas había aparecido aparentemente de la nada, camufladas con tecnología de ocultación, observó Zora. Aparece la amenaza Axaloni avanzada. Solo 3 especies en este cuadrante poseen tales capacidades, teniente. Hicks asintió y solo una tendría motivos para interrumpir estas negociaciones, los Axelonei. Como si fuera una señal, el oficial de comunicaciones gritó: «Transmisión entrante de la nave líder». En la pantalla, el almirante Blackwell ordenó a... La pantalla cambió para mostrar a un ser que Zura reconoció inmediatamente, el gran mariscal Krell, de la hegemonía Axelon.
Los tentáculos faciales de los serpenteantes alienígenas se retorcían en lo que parecía diversión entre los de su especie. El traductor del almirante Blackwell tradujo el silbante discurso de Krell al idioma galáctico común. Qué suerte encontrar juntos a humanos y tarbexianos. Nos ahorra la molestia de tener que daros caza, por separado. Esta es una cumbre diplomática en espacio neutral, respondió fríamente el mariscal Krell Blackwell. Su presencia con una flota de combate viola al menos 7 convenciones interestelares que se aplican a los signatarios. Almirante, la hegemonía no reconoce tales restricciones. Los tentáculos de Krell se curvaron en lo que Sura reconoció como una muestra de amenaza. Hemos observado a su especie con gran interés, humanos. Su derrota de las fuerzas tarbexianas fue inesperada. La Kijgemania no puede permitir que un nuevo poder tan volátil se establezca en este sector. Sura dio un paso adelante, rodeada de manchas luminiscentes que brillaban con autoridad formal. El imperio consideraría la agresión contra su delegación diplomática como un acto de guerra, mariscal. El imperio es débil, desestimó Krell. Primero derrotado por primitivos y ahora negociando con ellos como iguales. Vuestro tiempo como potencia galáctica está llegando a su fin. La comandante Nixos y el teniente Hicks habían estado conversando en voz baja con otros oficiales durante este intercambio. Ahora se acercaron a la almirante Blackwell y le susurraron algo. La expresión de la almirante permaneció impasible, pero asintió sutilmente. El mariscal Krell Blackwell se dirigió al señor de la guerra alienígena. Necesitaremos 30 minutos para considerar su inesperada llegada. Le sugiero que utilice ese tiempo para reconsiderar su curso de acción actual. El traductor de Krell transmitió lo que pareció una risa. Considérelo un regalo, almirante. Cuando expire el tiempo, entregarán ambas naves o serán destruidas. La transmisión terminó bruscamente. Se han desplegado en formación de combate estándar Axelon, observó Sura estudiando la pantalla táctica. 12 cruceros pesados apoyados por escuadrones de cazas. Su tecnología armamentística es al menos una generación superior a los estándares tarbexianos. ¿Y cómo? ¿Se compara con la nuestra?, preguntó el almirante Blackwell. Sura admitió. Solo he visto demostraciones limitadas de la capacidad militar humana. El teniente Hendrix dio un paso al frente. Misión: implementar el protocolo Thunderbolt. Almirante Blackwell. Este lo consideró por un momento y luego asintió. Proceda. Lo que sucedió a continuación sorprendió a Sura. En lugar de la actividad frenética que esperaba, con oficiales corriendo a sus puestos de combate y las armas activándose, el centro de mando cayó en un silencio inquietante. Los oficiales ajustaban en silencio los controles en sus puestos, mientras Hicks se dirigía a una consola especializada y comenzaba a introducir una compleja serie de comandos. ¿Qué es el protocolo Thunderbolt?, preguntó Sura en voz baja. La mirada del almirante Blackwell permanecía fija en la pantalla principal. Es algo que desarrollamos tras estudiar la flota invasora de Tarbex, una contramedida para situaciones exactamente como esta. La teniente Hicks levantó la vista de su consola. Listo, almirante. Entrega del paquete en 3 minutos en la pantalla táctil. Sura notó algo extraño. Las naves Axelone habían comenzado a desviarse ligeramente de la formación, aunque parecían no darse cuenta. Han pirateado sus sistemas de navegación, se dio cuenta de repente, igual que hicieron con nuestra flota. No exactamente, respondió la teniente Hicks con esa inquietante sonrisa humana. Hemos hecho algo mucho más interesante. Los siguientes 20 minutos fueron una clase magistral de guerra humana, diferente a todo lo que Sura había presenciado en 3 siglos de servicio militar. El apretón de manos siguió siendo completamente pasivo, sin activar armas ni levantar escudos, incluso cuando la flota Axelone se colocó en posición de ataque. Sin embargo, algo estaba sucediendo claramente. Las naves enemigas comenzaron a sufrir fallos en cascada en sus sistemas.
Primero las comunicaciones, luego los sensores y finalmente las armas y la propulsión. Hace 5 años, explicó el almirante. Blackwell, mientras observaban la Tierra, se desarrolló un tipo de nanita cuántica entrelazada, diseñada originalmente para aplicaciones médicas, que puede reprogramarse para otros fines. Durante los 30 segundos que la transmisión de Krell estuvo activa, estos nanobots fueron transmitidos a bordo de sus naves a través del relé de comunicaciones. Imposible, susurró Sura. Esa tecnología es, en el mejor de los casos, teórica. La teoría se convirtió en práctica cuando el incidente de Próxima se cobró la vida de casi 1000 colonos humanos. Protocolo Thunderbolt activado. El teniente Hicks dijo en voz baja: «La necesidad aceleró nuestra investigación. Estos nanobots Sahora están desactivando la flota Axelon desde dentro, apuntando a sus sistemas clave y dejando intactos los sistemas de soporte vital. Podrías haber desplegado esas armas contra el Imperio». Sura se dio cuenta de por qué no lo había hecho el almirante. La expresión de Blackwell se suavizó ligeramente, porque su invasión, aunque equivocada, siguió reglas de combate reconocibles. Se anunciaron, hicieron demandas, actuaron como una fuerza militar con honor, sino con sabiduría. Los Axel esculpidos con dispositivos de camuflaje y amenazas, pero diferentes enfoques merecen diferentes respuestas. El oficial de comunicaciones interrumpió. El almirante, Marshal Krell, solicita restablecer el contacto, pero en la pantalla Blackwell ordenó que se activara la pantalla para mostrar a un gran Marshal Krell muy diferente. Sus tentáculos colgaban flácidos. Sus escamas habían perdido su brillo iridiscente y su voz carecía de la confianza anterior. «¿Qué le han hecho a mis naves?», exigió. «¿Los han lilizado, Marshal?», preguntó el almirante Blackwell. Respondió simplemente: «Sus armas están desactivadas, sus motores inutilizados y sus dispositivos de camuflaje ya no funcionan. Ahora su elección es sencilla: retirarse con la energía auxiliar que les queda o ser abordados y sus tripulaciones detenidas por violar los protocolos del espacio neutral». «Esto no tiene precedentes», balbuceó Krell. «Ninguna especie ha contrarrestado jamás la tecnología hegemónica de forma tan completa. Lo sin precedentes es en lo que se especializan los humanos», intervino el teniente Hicks. «Recuérdelo cuando informe a sus superiores», dijo Krell a regañadientes. Aceptó retirarse y la transmisión terminó. El centro de mando estalló en una celebración contenida, sin manifestaciones ruidosas, solo felicitaciones silenciosas y gestos de reconocimiento. Otra diferencia cultural que Sura observó con fascinación, mientras la flota Axelon se alejaba a duras penas con la mínima potencia. El almirante Blackwell se volvió hacia Sura. «Creo que deberíamos volver a nuestra discusión diplomática, comandante. Esta interrupción no ha hecho más que subrayar los beneficios mutuos de nuestra propuesta de alianza. Las negociaciones se reanudaron con un ambiente notablemente diferente. La delegación tarbexiana, tras haber sido testigo de la neutralización sin esfuerzo de una flota de combate Axelon, abordó las conversaciones con una nueva perspectiva. Al final del día galáctico, se había firmado un acuerdo preliminar, el primer paso hacia una alianza formal entre la Tierra y el Imperio Tarbex. Según concluyeron las formalidades diplomáticas concluidas, Sura encontró al teniente Hicks una vez más en la sala de observación, contemplando Próxima Centauri B. «Tu carrera avanzará considerablemente después de hoy», comentó Hicks sin volverse. «El oficial que ayudó a forjar una alianza con la humanidad será muy apreciado en el Imperio, tal vez», reconoció Sura, «aunque sospecho que mi principal valor será el de ser uno de los pocos tarbexianos que realmente entienden lo que representa. La humanidad representa. ¿Y qué es eso en tu opinión?». Sura consideró cuidadosamente antes de responder a tu paradoja. «Fuisteis criados por la guerra, pero buscáis la paz. Desarrolláis armas más allá de la imaginación, pero las usáis con moderación. Podríais conquistar, pero elegís
aliaros. Chris se volvió hacia ella con expresión seria. La mayor lección de la Tierra. El ejército no me enseñó a luchar, comandante, sino por qué luchar. Nunca por la gloria, nunca por el territorio, solo por la supervivencia y para proteger a los demás. Ese es el núcleo del pensamiento militar humano que su imperio no supo comprender, y el arma nanita. Las tácticas de infiltración y la guerra psicológica también fueron lecciones sobre herramientas de protección. Son neutrales, comandante. Su propósito es lo que las define. Chris señaló hacia las estrellas. La galaxia es mucho más peligrosa de lo que cualquiera de nuestras especies imaginaba. Los Axelon son solo una amenaza formación de alianza entre muchas. La humanidad no luchó por llegar a las estrellas para convertirse en conquistadores. Vinimos para asegurar nuestra supervivencia, haciéndonos demasiado peligrosos como para ser una amenaza. Sura concluyó exactamente. Paz a través de la fuerza. Diplomacia con dientes. Mientras se preparaba para regresar a la nave diplomática tarbexiana, se encontró reflexionando sobre el extraño viaje que la había traído hasta allí, desde el mando de una flota de invasión contra la Tierra hasta ayudar a forjar una alianza con su pueblo. La humillación de la derrota se transformó en el triunfo de un nuevo entendimiento. Teniente Hicks, dijo ella al llegar a la bahía de atraque. Una última pregunta, si me lo permite. Durante nuestro primer encuentro mencionó su infancia. Todos los niños humanos fueron criados como ¿usted? La expresión de Hicks se alteró con algo que Sura no pudo identificar con claridad. Quizás tristeza, quizás orgullo. No, comandante, la mayoría de los niños humanos tienen una infancia mucho más feliz. Juegan, sueñan, imaginan. Mi educación fue inusual, incluso para los estándares militares. Entonces, ¿por qué compartir esa historia conmigo? Porque necesitaba que entendieras algo fundamental sobre la humanidad. Incluso nuestros niños más dañados, los criados por la guerra en lugar del amor, siguen teniendo dentro de sí la capacidad de la misericordia. Podría haberte matado durante la invasión. El protocolo lo hubiera justificado. En cambio, elegí un camino que nos ha llevado hasta aquí, señaló la nave diplomática. Esa es la verdadera fuerza de la humanidad, comandante. No nuestras armas o tácticas, sino nuestra capacidad para elegir un camino mejor, incluso cuando la historia sugiere lo contrario. Con esas palabras resonando entre ellos, Sura subió a su nave y partió. Mientras su nave aceleraba hacia el crucero tarbexiano que la esperaba, dictó su informe final sobre la misión diplomática. Los humanos representan un cambio de paradigma en las relaciones interestelares, concluyó. Combinan la innovación tecnológica con la moderación ética, el poder militar con la diplomacia. Los protocolos estándar del Imperio Tarbexno solo resultaron ineficaces contra ellos, sino contraproducentes. En la humanidad no hemos encontrado al enemigo que temíamos, sino al aliado que necesitábamos. 6 meses después, en la recién establecida Estación Espacial Conjunta Tierra-Tarbe, que orbita Júpiter, la contraalmirante Elena Blackwell en el uniforme de la teniente Valerie Hendricks la cruza al servicio ejemplar. Blackwell anunció a los dignatarios allí reunidos que se le concedía por sus extraordinarias contribuciones diplomáticas y estratégicas que habían conducido a la alianza entre la Tierra y Tarbex y a los posteriores acuerdos de Próxima. Las acciones de la teniente Hendricks han redefinido las relaciones interestelares para las generaciones venideras. Los aplausos llenaron la sala, tanto de los oficiales humanos como de la delegación tarbexiana encabezada por el recién ascendido, almirante Sura Nixos. Los antiguos adversarios se habían convertido en la piedra angular de un nuevo bloque de poder en la galaxia, que ya había atraído el interés de una docena de especies anteriormente neutrales. Tras la ceremonia, Hicks se encontró cara a cara con el almirante Nixos, quien extendió los 4 brazos en el gesto formal tarbexiano de profundo respeto.
El Alto Consejo me ha pedido que le transmita su agradecimiento personal, dijo Nixos. Los Axel se han retirado de 3 sistemas en disputa desde que nuestra alianza se hizo oficial. Los matones rara vez persisten cuando se enfrentan a una oposición unida, respondió Hrix. Cierto. Lo que me lleva a una petición. El Imperio está creando una nueva academia militar. Sería un honor para nosotros que considerara un destino temporal como instructor. Nuestros aspirantes a oficiales tienen mucho que aprender sobre el pensamiento estratégico humano. Hrix arqueó una ceja. ¿Quieres la amenaza futura revelada que enseñe a los tarbexianos a pensar como los humanos? No exactamente, aclaró Nixos. Queremos que les enseñes a comprender el pensamiento humano. Hay una diferencia. ¿Y qué ganaría yo con este acuerdo, aparte de la buena voluntad diplomática? Acceso a los archivos imperiales. Nuestros registros de la historia galáctica se remontan 17 milenios, incluyendo la información adicional que Nixos añadió cuidadosamente sobre la especie responsable del incidente Próxima que acabó con la vida de tus padres. La expresión de Hrix permaneció neutral, pero su postura se tensó ligeramente. ¿Crees que volverán? Sabemos que lo harán. El colectivo braxiano opera en un ciclo predecible de expansión y retirada. Según nuestros cálculos, comenzarán su siguiente fase de agresión en un plazo de 5 años estándar. ¿Y crees que quiero venganza? Las manchas bioluminiscentes del almirante Nikos parpadearon con lo que podría haber sido diversión. Teniente Hrix, si hay algo que he aprendido sobre los humanos, es que nunca queréis simplemente venganza. Queréis justicia, seguridad, prevención de daños futuros. La venganza es un concepto demasiado simple para vuestra especie. Hrix consideró la oferta durante un largo momento antes de asentir. Tendré que discutir esto con mis superiores, pero me inclino a aceptar. Excelente. Nixos sacó un cristal de datos de un compartimento de su armadura ceremonial. Considera esto una lectura preliminar. Nuestro análisis táctico completo de las campañas anteriores del colectivo braxiano. Mientras Hrix aceptaba el cristal, el almirante Blackwell se acercó haciendo planes sin consultar a su oficial al mando. Teniente, explorando oportunidades para un mayor intercambio cultural, respondió el almirante Hrix con suavidad. La expresión de Blackwell sugería que no se había dejado engañar. La Academia Militar Tarbexiana. Sí, me informaron de la posibilidad. Un destino intrigante, si lo aceptas. No te opones. Al contrario, el Consejo Militar de la Tierra está muy entusiasmado con la idea de profundizar nuestra alianza a través de este tipo de intercambios. Blackwell se volvió hacia Nixos. Aunque esperamos reciprocidad, quizá algunos de vuestros oficiales prometedores podrían beneficiarse de un período en nuestra Academia de Combate de Marte. Es una propuesta justa, accedió Nixos. Se la presentaré al Alto Consejo inmediatamente. Mientras continuaba la recepción a su alrededor, la teniente Hrix se encontró ante una ventana contemplando las nubes arremolinadas de Júpiter con el almirante Nixos a su lado. Cuando nos conocimos, Nixos me dijo en voz baja. Me dijiste que te crió el ejército de la Tierra después de que murieran tus padres. Ahora me doy cuenta de que me estabas contando más que tu historia personal. Oh, me estabas explicando que todos los de tu especie quedaron huérfanos por culpa del cosmos, solos en vuestro planeta, sin benefactores interestelares, que os criasteis en un universo hostil, desarrollasteis vuestras propias tecnologías, librasteis vuestras propias batallas, que el ejército de la Tierra crió a la humanidad, no solo a Valerie Hrix. Hrix sonrió con una expresión genuina, no con la mirada depredadora de su primer encuentro. Eso es muy profundo, almirante, y no del todo inexacto. La pregunta ahora es, ¿qué hará la humanidad con su difícil madurez? ¿Se convertirán en los conquistadores que tantos temían o en algo completamente diferente? La mirada de Hrix permaneció fija en las lejanas tormentas de Júpiter. Eso es lo que les fascina de nosotros, ¿no? La incertidumbre.
Efectivamente, en 3 siglos de servicio, he encontrado docenas de especies espaciales. Todas ellas seguían conclusión patrones de comportamiento predecibles basados en su historia evolutiva. Pero los humanos, las membranas branquiales de Nixos, se agitaron en lo que podría haber sido admiración. Los humanos me sorprenden constantemente. Entonces le haré una promesa, almirante, dijo Hendrik volviéndose hacia el tarbexiano. Cuando el colectivo braxiano regrese, encontrarán algo que nunca esperaban. Tarbexianos que piensan como los humanos, y humanos que luchan con precisión tarbexiana. Juntos los sorprenderles también. Mientras diplomáticos y oficiales se mezclaban bajo la gravedad artificial de la estación espacial, la noticia de la alianza entre la Tierra y Tarbex se extendió por las estrellas. Algunas especies reaccionaron con alarma, otras con alivio. La hegemonía axelona aceleró su retirada de los territorios disputados. El misterioso colectivo braxiano ajustó sus calendarios y recalculó los riesgos. Y en medio de todo ello, la teniente Valerie Hendricks, criada por el ejército de la Tierra, tras la tragedia que se llevó a Su, siguió haciendo lo que la humanidad siempre había hecho mejor: adaptarse, evolucionar y sorprender a todos los que los subestimaban, porque en el vasto océano cósmico lleno de civilizaciones antiguas y poderosos, imperios, la humanidad había surgido como algo absolutamente único, una especie que convertía la adversidad en ventaja, transformaba a los enemigos en aliados y se enfrentaba al universo no con miedo o arrogancia, sino con la firme determinación de aquellos que nunca han conocido el lujo de la supervivencia garantizada.